Bien, seguimos con la lectura de guías de estudio de medicina china. Estamos viendo fundamentos, las sustancias fundamentales. Hoy vamos a hablar de la relación entre el qi y los líquidos orgánicos. Por comparación, el qi pertenece al yang, mientras que los líquidos orgánicos pertenecen al yin. Como los líquidos orgánicos son la parte material de la sangre en los vasos, la relación entre el qi y los líquidos orgánicos y la que hay entre el qi y la sangre son similares. La generación, distribución y excreción dependen de las funciones de impulso y contención del qi, y el movimiento y los cambios del qi no pueden funcionar sin la hidratación y transporte de los líquidos orgánicos. El efecto del qi sobre los líquidos orgánicos. El qi genera los líquidos orgánicos. Indica que los movimientos y cambios del qi es la energía que favorece la generación de los líquidos orgánicos. Los líquidos orgánicos se originan del agua y los alimentos y son producidos por el efecto del qi de las vísceras del vaso y estómago. Por lo tanto, si el qi de las vísceras del vaso y estómago es abundante y funciona plenamente, los líquidos orgánicos serán suficientes. Si el qi de las vísceras es débil y su función es débil, la generación de líquidos será insuficiente. En la clínica puede adoptarse el método de tonificar el qi para generar los líquidos. El qi promueve la circulación de los líquidos orgánicos. Indica que el movimiento del qi y los cambios del qi tienen la capacidad de distribución y excreción de los líquidos orgánicos. Después de ser generados, los líquidos orgánicos se distribuyen por todas las partes del cuerpo mediante la función de impulso del qi de las vísceras del vaso, pulmón, riñón y sanyao. Después de ser utilizado, el líquido orgánico residual y el excedente de agua, de nuevo, mediante la función de transformación del qi del pulmón, riñón, vejiga y sanyao, es transformado en sudor y orina para ser excretados fuera del cuerpo. Por lo tanto, la sucesión de distribución y excreción de los líquidos orgánicos es realizada a través del movimiento y los cambios del qi, transformación del qi. Así, se dice que cuando el qi se mueve, el agua se mueve. Si aparece la insuficiencia de qi o el estancamiento de qi, la función de impulso disminuye y la transformación del qi es bloqueada, lo que conducirá a la disfunción de la distribución y excreción de los líquidos orgánicos, produciendo productos patológicos como flema, tan, agua y humedad. Esto es conocido como el qi no conduce el agua o el qi no transforma el agua. En la clínica suele adoptarse el método de reforzar y activar el qi, combinado con el de la excreción del agua y eliminación de la flema. Esta es la aplicación concreta de la teoría de la función del qi para promover la circulación de los líquidos orgánicos. El qi controla los líquidos orgánicos. Esto indica que la función de contención del qi puede prevenir a los líquidos de una pérdida innecesaria. La función de contención del qi puede controlar la excreción normal del sudor y la orina para mantener un volumen relativamente constante de líquidos orgánicos. Si la función de contención del qi disminuye debido a una insuficiencia de qi, aparecerá sudor espontáneo, poliuria o enuresis. En la clínica se adopta el método de reforzar el qi para controlar la excesiva pérdida de líquidos. El efecto de los líquidos orgánicos sobre el qi. Los líquidos orgánicos generan qi. Los líquidos orgánicos distribuidos por todo el cuerpo pueden ejercer una función de hidratación y nutrición sobre todos los órganos Sang-Fu, mantener las actividades funcionales enérgicas del vaso, estómago, pulmón, riñón, etc., para llevar a cabo la generación del qi. Por lo tanto, la insuficiencia de líquidos orgánicos puede afectar a las actividades funcionales de los órganos Sang-Fu, conduciendo a una insuficiencia de generación del qi. Los líquidos orgánicos transportan el qi. Esto indica que los líquidos orgánicos son uno de los portadores del qi. En los vasos, el qi se une a la sangre. Fuera de los vasos, el qi se une a los líquidos orgánicos para circular a través del cuerpo. De lo contrario, el qi flotaría y se dispersaría sin un lugar donde volver. Así, se dice que los líquidos orgánicos pueden transportar el qi. Cuando los líquidos orgánicos disminuyen en cantidad, el qi los sigue. Por ejemplo, en el caso de la sudoración profusa debida al calor de verano, el qi se perderá junto con la transpiración, conduciendo a un deterioro tanto de los líquidos orgánicos como del qi. Una pérdida masiva de líquidos orgánicos debido al sudor profuso, vómito violento y diarrea
causará un consumo masivo de chi, el cual es denominado pérdida de líquidos orgánicos seguida por un agotamiento de chi. En Ensayos de Estudios Clásicos, capítulo Examen del chi nutritivo y el chi defensivo, dice: el chi no tiene forma y tiene que unirse a algo para viajar. Por lo tanto, el chi nutritivo que circula por los vasos se une a la sangre y el chi defensivo que circula por fuera de los vasos se une a los líquidos orgánicos. En La esencia de la sinopsis de la cámara dorada, capítulo Flema y Tan, dice: el chi no estará intacto después del vómito y la diarrea. Relación entre la sangre y los líquidos orgánicos. La sangre y los líquidos orgánicos son generados por la esencia del agua y la comida, y ambos son líquidos con las funciones de nutrición e hidratación. Se pueden generar el uno al otro y transformarse entre sí, por lo que se dice: los líquidos orgánicos y la sangre tienen el mismo origen. Relación entre la sangre y los líquidos orgánicos en la fisiología. Fisiológicamente pueden transformarse y complementarse entre sí. La sangre circula por los vasos y está formada del chi nutritivo y los líquidos orgánicos. Los líquidos orgánicos se dispersan por todos los tejidos y órganos de todo el cuerpo y es el componente de la sangre en los vasos. Pueden transformarse y complementarse entre sí en el proceso de circulación. La sangre se filtra fuera de los vasos a través de los colaterales menudos y luego se transformará en líquidos orgánicos con funciones de hidratación para complementar la insuficiencia de líquidos. Los líquidos orgánicos pueden transformarse en sudor para ser excretados fuera del cuerpo y por eso se dice que la sangre y el sudor comparten la misma fuente. Los líquidos orgánicos fuera de los vasos pueden volver a filtrarse en los colaterales menudos y así los líquidos orgánicos son capaces de generar y complementar la sangre, pasando a ser su componente. Por lo tanto, hay una relación de transformación mutua y complementación entre la sangre y los líquidos orgánicos. En el Pivote Milagroso, capítulo sobre el carbunco y el carbunco profundamente arraigado, dice: el llavo medio dispersa el chi esencial como el rocío, lo difunde en las corrientes y valles y penetra en los colaterales menudos. Así, los líquidos orgánicos están en armonía y se convierten en el líquido rojo, el cual es conocido como la sangre. Si la sangre está en armonía, los colaterales menudos rebosarán primero y luego se difundirán a los colaterales. Cuando estén todos llenos, la sangre se difundirá a los meridianos. Relación entre la sangre y los líquidos orgánicos en patología. Patológicamente, los cambios patológicos pueden afectarse entre sí. Cuando la sangre en los vasos es insuficiente debido a una hemorragia masiva, los líquidos orgánicos fuera de los vasos se difundirán dentro de los vasos para complementar la insuficiencia del volumen de sangre. Así, los líquidos orgánicos que están fuera de los vasos son insuficientes y pueden aparecer fenómenos patológicos como sed, oliguria y sequedad de la piel. Por lo tanto, al igual que para los pacientes con hemorragia masiva, el método diaforético no debe ser aplicado a fin de evitar un mayor daño a la sangre y a los líquidos orgánicos. Cuando los líquidos fuera de los vasos son insuficientes debido a la pérdida masiva, los líquidos del interior de los vasos serán difundidos fuera de los vasos para complementar el agotamiento de los líquidos orgánicos. Así, conducirá a cambios patológicos de insuficiencia en los vasos sanguíneos debido a una escasez de líquidos orgánicos y sequedad de la sangre. Por lo tanto, al igual que en el caso de la pérdida masiva de líquidos orgánicos, no debe adoptarse el método de la sangría ni eliminar drásticamente la éxtasis de sangre. No debe ser adoptado a fin de evitar un mayor daño en la sangre y los líquidos orgánicos. En el Pivote Milagroso, capítulo El tema de la distribución y operación del chi defensivo y el chi nutritivo, dice: un paciente con pérdida masiva de sangre no tiene sudor y un paciente con sudor profuso e incesante tiene escaso volumen de sangre. Además de esto, la relación entre el chi y la esencia se manifiesta principalmente como el chi que genera la esencia y la esencia que se transforma en chi. La relación entre la sangre y la esencia se manifiesta principalmente como la esencia y la sangre compartiendo la misma fuente, y la generación mutua entre la esencia y la sangre. La relación entre la esencia y los líquidos orgánicos es principalmente que la esencia del agua y la comida y los líquidos orgánicos son originados del agua y la comida y ambos son generados por el vaso y el estómago. Así tienen la relación de tener el mismo origen y generación.